Bienvenidos a otro capítulo de Miradas desde el escenario. Artistas presentes en las salas del Centro Cultural GAM comentan sobre sus procesos, inquietudes y referencias para llevar al público sus creaciones. En este capítulo revisaremos Majamama, un montaje de danza que revela el goce y la herida de 6 cuerpos latinos. Majamama es una palabra que pienso le pertenece a las personas, es una palabra que tiene significados sociales, es una palabra que transita por nuestros territorios, está diluida en nuestros imaginarios y eso le permite tener muchas significaciones. Por eso le quisimos llamar Majamama a la pieza, porque nos permite seguir pensando qué es eso, cuáles son nuestros revoltijos, nuestros sabores, las cosas que nos conectan, que nos hacen entrar en el sabor, en el calor de nuestros territorios y cómo a través de eso también tenemos más cosas en común que diferencias. O que quizás las diferencias no son cosas que nos separan, sino que son cosas que nos permiten organizarnos en estos territorios que habitan una especie de desorden, pero que no queremos ordenar, sino que queremos organizar. Al pensar la Majamama como una mezcolanza, como una mezcla, como un desorden, nos invitó rápidamente a pensar la pieza como una práctica artística, una práctica escénica en donde desde distintas áreas pudiésemos pensar y habitar esa diversidad, esa diferencia y eso que se cruza, se permea y se diluye entre los cuerpos, entre el sonido y la iluminación, entre el texto y la danza, entre lo que puede parecer más teatral y lo que puede parecer más performático. Entonces es una pieza que, si bien proviene desde la danza, nos interesa un poquito diluir esos bordes y estar en las intersecciones. Principalmente porque eso es la Majamama, ¿no? Algo que puede ser muchas cosas y que a la vez es indescifrable, es inclasificable y por eso lo volvemos una práctica, porque eso nos permite habitar esa revolución. Pensarnos en algo que no cabe dentro de un margen nos posibilita empujar el acto escénico como un acto político. Esperamos que el público, cuando se enfrenta a Majamama, se permee y se chorree de colores, de encuentros, de diversidad, de organización, de fiesta, de calor, de sabor, sin desconocer y sin dejar de lado desde dónde provienen estas mezclas. Todo esto que cargamos, todo esto que cargan estos territorios está fuertemente ligado a una herida, a nuestra herida colonial. Y que eso está presente en la pieza, es lo que no queremos dejar de lado, es lo que no queremos olvidar.
es lo que queremos que siga presente de alguna manera, porque también nos invita a pensar qué hacemos con eso, es parte nuestro, es parte de esta idea y este mito del mestizaje, como, bueno, con esta herida y esta fractura, esta violación de la imposición blanca en nuestros territorios, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se habita? ¿Cómo la carga cada cuerpo? Y en ese encuentro es donde ocurre la Majamama, en esa diversidad, en eso social que viaja entre los territorios, ¿no? En eso que se vuelve más democrático, que le pertenece a las personas y que habita y nos hace pensar sobre lo latino. ¿Qué es lo latino para nosotros y cómo eso está diluido en nuestros territorios? Esta nuestra postal tropical, censura ancestral, herida que te baila, aunque tu sabor, el costo es mortal, al guacho Pinsla le tocó trabajar. Bajo el sol me declaró, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Majamama es una producción de danza de GAM y he sido invitado a dirigirla. Es ahí cuando pensamos, bueno, si queremos trabajar bajo esta idea de diversidad, ¿cómo armar un equipo con esto? ¿Cómo armar desde el equipo esa diversidad y darle valor, una oportunidad y fuerza a este encuentro indescifrable de personas que no se conocen? Es ahí que quisimos abrir una convocatoria, trabajar. A mí me gusta harto ese peligro, me da adrenalina descubrir, abrir espacio a las diferencias. Creo que es una potencia creativa y es algo que nos ayuda también, es una impronta a pensarnos como personas distintas y que eso nutre el trabajo creativo. A mí me lo hackea principalmente siempre. Trabajar con personas que no piensan igual a mí y que no vemos las mismas cosas, que no estamos dentro de los mismos marcos estéticos, es una oportunidad. Y hicimos una audición para el elenco, en donde se hizo una convocatoria abierta, personas desde las danzas urbanas, las danzas sociales, las danzas del espectáculo, las danzas contemporáneas, para construir esta Majamama. Asimismo, también en el equipo creativo estamos trabajando con personas que provienen de distintas disciplinas, desde la investigación, desde el teatro, desde el canto, desde la música, la danza, obviamente, distintas danzas. Entonces es un equipo bien diverso y que creo que ha hecho poner en el centro la danza, porque es una pieza principalmente de danza, pero que está en la intersección y chorreándose por muchas otras disciplinas. El mayor desafío para Majamama ha sido asumir, entender y darle potencia a la diversidad. Darle potencia a lo indescifrable, a lo desconocido, a lo inclasificable, ¿no? Estamos todo el tiempo queriendo entender, estamos todo el tiempo queriendo ordenar las cosas, ¿no? Es como,
Bajo las lógicas de productividad y rendimiento necesitamos ser eficaces, necesitamos ser correctos, necesitamos ir en una dirección, y la Majamama lo que nos trae es habitar ese desorden como una respuesta política también, porque necesitamos a través de eso la organización. Entonces lo más difícil ha sido bajar las revoluciones, a darle el tiempo, a escuchar, a mirar desde afuera ese desorden, cómo lo habitamos, cómo lo escuchamos, cómo dejamos que aparezca, cómo eso nos devuelve hacia donde tenemos que ir, no necesariamente la pieza que pensamos, sino que la pieza que aparece de este encuentro y de esta diversidad. Creo que eso ha sido lo más complejo y lo más hermoso de crear la Majamama, que todo lo que aparece ahí ha sido una devuelta. Ha sido una devuelta creativa, ha sido una respuesta también a la organización de estos cuerpos, territorios, imágenes, heridas y actualidad también. El espacio de residencia para la creación de Majamama ha sido fundamental y a la vez también necesario para cualquier tipo de producción, de espectáculo o de creación que esté ligada directamente a la investigación. Tener ese espacio y ese tiempo para poder crear en una residencia creo que es lo que nos permite mirar la pieza desde distintas perspectivas, ampliar el campo de reconocimiento a lo que se hace y también generar un entendimiento colectivo, social, artístico, institucional, en donde entendamos todos lo necesario que es darle el espacio a la investigación, y no solo creativa y artística, la investigación en todos los campos y en todas las disciplinas en donde necesitemos producir contenidos para las personas, en esa escucha, en ese afecto, en esa sensibilidad, dar ese espacio no solo de llegar a un resultado, sino que de escuchar lo que estamos habitando, lo que sucede en nuestros contextos, en nuestros territorios. Es algo que está en el cuerpo y que tenemos que dejar aparecer. Creo que eso solo aparece a través de la investigación y en un espacio en donde tenemos ese tiempo y esas posibilidades también técnicas, humanas, de equipos que están en relación y están en escucha de lo que se va necesitando y lo que va apareciendo. Trabajar con ese margen de error, ¿no? No solo en lo que tiene que aparecer, sino que en lo que no funciona, como lo que no funciona también es una gran posibilidad. Paciencia era la palabra más común, la más alegre que conocían. A pesar de ser los últimos cuerpos que conformábamos la marcha, debíamos aceptarlo. Marcharíamos tan atrás que ni siquiera veríamos a los que nos antecedían. Éramos miles, no, millones, los que esperábamos o aspirábamos. El fracaso en el contexto de la obra. Bueno, y nos referimos a las reivindicaciones históricas del pueblo que no han llegado a concretarse.
esas reivindicaciones que a través de luchas callejeras, a través de las elecciones, a través de las aspiraciones populares que no han logrado ejecutarse. Esa es para nosotros la visión del fracaso. Un pueblo que no ha podido llegar y entrar a la moneda verdaderamente. El humor es clave en todos los trabajos en realidad que hacemos como La Peste, y específicamente en esta obra es fundamental porque es como un espacio en donde se trabajan los excesos y también un humor que está pulsando siempre en las calles. Y eso me parece que es muy interesante porque en general el humor de las calles es como que pasara como una cotidianidad, y en este caso se transforma en un espectáculo también y en una obra en sí misma también, ¿no? Como traer la comedia y traer situaciones que son callejeras y que están plagadas en realidad las calles, yo diría, de nuestro país, del humor y del humor a través del humor como necesidad también de sobrevivencia para un país tan duro y tan sesgado y tan injusto como este. Como reflexiones me queda dando vueltas el cómo llegamos a las cosas, el loop, la insistencia, el repetir de los sucesos, de que la historia también en cierto sentido no cambia, se repite en cierto modo. Y también cómo vemos el dinero de una forma en que en el día de hoy para mí el dinero es Dios y el dinero lo controla todo. Tomar conciencia del fracaso, de los fracasos, y preguntarse dónde estoy yo ahí, dónde estamos nosotros en ese fracaso, qué parte tomamos de ese fracaso y qué parte también lo observamos en distancia, e identificar con quién, a propósito de que al parecer hay que insistir siempre, identificar con quién, cómo, cuándo, hasta dónde seguir insistiendo. Creo que el ejercicio teatral, el arte, nos podría orientar colectivamente a entender esa toma de conciencia y a proponerla en el fondo. Para nosotros es súper importante que vengas a este lugar, porque eres una artista que, mundialmente reconocida, ha expandido los límites de la danza hacia otros lugares. ¿Hay algún eje principal que exista en eso? La verdad es que no sé muy bien cuál es el eje principal, pero podría ser, que es lo que siempre he defendido, primero mi interés por lo vivo, es decir, por las artes escénicas, pero las vivas, primer interés, y después por formación, la danza. Entonces casi todas las cosas que hago creo que tienen un fondillo muy expandido, pero un fondo que le podríamos llamar danza. Aunque realmente es tan expandida que a veces no lo parece, pero sí. Yo siempre me he defendido como, bueno, defendido es una palabra muy exagerada, pero siempre me he visto como coreógrafa y como bailarina. Inauguramos esta exposición con Laughlin Hall, una performance de 6 horas de duración. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Fíjate, es una performance que tiene 20 años ya, estuvo hecha en el 2006 y lo hacía yo sola, y luego vi que podía extenderla y con 2 bailarinas más, y entre las 3 desarrollamos toda esta historia, porque, bueno, como todas las piezas, las creas y luego si son interesantes van madurando bien. Entonces esta pieza pues la llevamos todavía con nosotras, ahora son diferentes, ahora está aquí Olivia Chiquitranca, Piera Bellato y Lisa Laurent, y es una pieza del 2006, es una pieza literalmente contra y en protesta
de la administración Bush, que estaba haciendo una masacre brutal en Irak con la guerra que se adjuntaron España e Inglaterra. Bueno, y toda la campaña mediática y masiva de imágenes terribles de aquella invasión a Irak, porque América del Norte le apeteció, digamos así rápido. Entonces es una protesta, pero entonces por eso se llamaba Hall. Luego en la parte de la risa, estas tres mujeres van riéndose durante 6 horas y van pegando estos carteles con estos eslogans en la pared. Entonces es una performance dura, y el Hall es como, claro, está muy basado en esa prisión de Guantánamo que fue tan ilegal y que todavía hay 40 y pico personas dentro. Entonces yo siempre pensé que cuando se cerrara Guantánamo tendría que cerrar esta, pero desgraciadamente hay otros millones de agujeros, bueno, millones no, hay otros agujeros muy complicados en el mundo que son también ilegales, que son genocidios y que son tremendos, como por ejemplo Gaza ahora mismo, o Sudán, o otros miles. Entonces esta performance es muy pertinente, sigue siendo muy pertinente.